Siempre se ha tenido la creencia de que la vida en el mar es más feliz. Pero esa idea pierde todo sentido cuando conoces la verdad. El océano está lleno de historias oscuras, desapariciones, cosas que nadie puede explicar y presencias que acechan en el silencio. Pero si tan solo supieras lo que realmente esconde, jamás volverías a acercarte. En este video navegarás por el aterrador abismo de lo desconocido. Así que escucha con atención y descubre los misterios que el mar oculta. En 1872, el Mariceleste, un barco comerciante que transportaba alcohol de Estados Unidos a Europa, fue encontrado a la deriva en el Atlántico, sin tripulación a bordo. Los marineros del navío, Dei Gratia, divisaron a lo lejos un barco que parecía un espectro flotante. Cuando abordaron el barco, sintieron un escalofrío que les recorrió todo el cuerpo, pues el silencio era aterrador. El único sonido que se percibía era el leve rechinar de la madera húmeda que cubría la embarcación. Mientras revisaban el barco, su miedo se acrecentó al encontrar que los camarotes se encontraban intactos y la comida servida en la mesa. Además, sentían una sensación de abandono, como si la tripulación del navío hubiese desaparecido en un instante. El miedo llegó cuando encontraron el cuaderno de bitácora del capitán. En su última entrada, parecía que el capitán estaba inmerso en un horror espantoso, pues parecía que lo había escrito con la mano temblorosa. Aquella bitácora hablaba de un mar extraño y sombras que se movían bajo las olas. En la bodega, el cargamento de alcohol estaba intacto, pero el aire que se respiraba allí abajo era sofocante, como si algo acechara en la penumbra. Hay quienes dicen que los marineros fueron víctimas de un pánico colectivo. Otros hablan en voz baja sobre criaturas marinas que emergen en las noches. Pero lo que realmente ocurrió en el Mariceleste sigue siendo un misterio, un eco de terror que resuena en las profundidades del océano. En 1947, un barco holandés llamado SS Orang Medan envió un mensaje de auxilio que dejó aterrados a quienes lo escucharon. El mensaje decía: todos los oficiales, incluido el capitán, están muertos. Posiblemente toda la tripulación esté muerta. De repente, se escucharon sonidos en clave morse indescifrables. Y luego, una última frase estremecedora: me estoy muriendo.
un grupo de rescatistas del navío Silver Star llegó al lugar. Al abordarlo, se encontraron con una escena que le helaría la sangre a cualquiera. Los cuerpos de toda la tripulación estaban esparcidos por la cubierta. Sus rostros congelados reflejaban expresiones de horror puro, con los ojos abiertos de par en par y las bocas deformadas en gritos ahogados. Incluso el perro del barco yacía sin vida, y lo aterrador es que parecía haber muerto, gruñéndole a alguien o a algo. Cuando el grupo de rescatistas se acercó a los cuerpos que se encontraban en la zona de calderas, el ambiente se tornó frío, inexplicablemente helado, aunque la temperatura rondaba los 43 grados. Cuando intentaron remolcar el barco, el equipo apenas tuvo tiempo de cortar las líneas de remolque antes de que el Orang Medan explotara, hundiéndose en las profundidades del océano y llevándose consigo cualquier rastro de lo ocurrido. El misterio del SS Orang Medan sigue resonando en las leyendas marítimas. Algunos afirman que fuerzas sobrenaturales estuvieron detrás de aquella tragedia. Pero una cosa es segura: el océano guarda secretos que no deberían ser desenterrados. Lo ocurrido en el faro de las Islas Flannan es uno de los misterios más espeluznantes, pues hasta el día de hoy no hay evidencia contundente que pueda explicar las desapariciones ocurridas en ese lugar. El faro, que yacía solitario y envuelto en una densa neblina, se encontraba situado sobre un acantilado. Parecía un vigía eterno que observaba el vasto océano. Pero en diciembre de 1900, la luz que emanaba de aquel faro se apagó, y con ella el rastro de los 3 fareros que lo habitaban. Cuando un barco de relevo llamado SS Hesperus llegó a la isla, la escena era inquietante. La puerta del faro estaba cerrada, pero al entrar, encontraron una mesa con comida servida que nunca fue consumida. Al revisar el cuaderno de bitácora, se quedaron extrañados. Hablaba de tormentas furiosas y de un silencio extraño que envolvía la isla. Pero lo más perturbador era la última entrada, que decía: el mar ruge como nunca antes. Dios está por encima de todo. No se encontraron a los fareros. Parecía que habían desaparecido sin dejar rastro. Algunos dicen que fueron arrastrados por una ola gigante. Otros susurran sobre criaturas monstruosas que emergen de las oscuras profundidades del mar por las noches. Pero el faro, con su luz apagada, se convirtió en un monumento al misterio y al terror. El océano guarda secretos y las Islas Flannan permanecen como un recordatorio de que hay fuerzas en este mundo que no podemos comprender.
El siguiente caso forma parte de la innumerable lista de barcos encontrados de manera extraña y sin tripulantes, navegando solitarios en la inmensidad del océano. Este suceso ocurrió en el año 2007, en Australia, cuando el K-2, un yate que surcaba las aguas de la Gran Barrera de Coral, fue hallado a la deriva, navegando erráticamente, como si estuviera poseído por una fuerza invisible. Cuando los guardacostas abordaron la embarcación, lo que encontraron los dejó perplejos. El motor seguía encendido, las líneas de pesca estaban tendidas y una taza de café descansaba sobre la mesa exterior. Pero no había rastro alguno de los 3 tripulantes que, antes de su misteriosa desaparición, navegaban por el inmenso océano. Dentro del yate se percibió una sensación de abandono y algo más, algo que no podía ser explicado. Las camas estaban deshechas, señal de que habían sido usadas recientemente. Pero, fuera de eso, todo parecía estar en orden. Sin embargo, un detalle llamó la atención de los guardacostas. Una de las velas del yate estaba desgarrada, como si alguien o algo la hubiese arañado desde las sombras. No había señales de lucha ni de violencia, pero el silencio era ensordecedor, como si el barco mismo guardara un oscuro secreto. Las teorías abundan alrededor del K-2. Algunos dicen que una tormenta provocó la desaparición de los tripulantes, pero esta hipótesis no concuerda, ya que las pertenencias se encontraban intactas y en su lugar. Otros susurran sobre criaturas inimaginables que habitan en los oscuros abismos del océano. Y hay quienes creen que un miedo inexplicable se apoderó de sus almas, llevándolos a abandonar el barco. Pero el único que conoce la verdad de lo ocurrido en el K-2 no son los guardacostas ni los forenses. Es el mar, el inmenso y aterrador mar. Sin duda, todos hemos escuchado sobre la leyenda del holandés errante, y aunque muchos la consideran un mito, hay quienes afirman que es real y que aún puede verse navegar en distintos rincones de los océanos. Según cuenta la leyenda, el holandés errante, envuelto en una niebla espectral, navega eternamente por los mares, condenado a no encontrar puerto jamás. Algunos marineros aseguran haber visto, en la lejanía, la silueta espeluznante de este barco maldito, iluminada por un resplandor sobrenatural, y que, a pesar de que el viento sopla en su contra, el barco sigue avanzando, como si las leyes de la naturaleza no aplicaran. Se dice que el capitán era Willem van der Decken, quien, en un acto de arrogancia, maldijo a Dios mientras intentaba cruzar el Cabo de Buena Esperanza en medio de una tormenta. Su blasfemia selló su destino. Él y su tripulación fueron condenados a vagar por los océanos hasta el fin de los tiempos, atrapados en un limbo entre la vida y la muerte.
Aquellos que aseguran haberse cruzado con el holandés errante cuentan que han visto luces fantasmales, escuchado gritos espeluznantes en la noche y observado sombras vagando en la cubierta del barco. Hay destinos peores que la muerte, y el holandés errante es un reflejo de ello. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que estas historias son falsas o realmente existen fuerzas desconocidas que habitan en los océanos? Comparte tu opinión en los comentarios. Si te gustan estos videos, te agradecería que me apoyaras con un like, compartiéndolos y suscribiéndote. Muchas gracias. Y recuerda, no estás solo en la oscuridad.